¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos a Conexión Jubilados. ¿Cómo se despertaron en esta mañana de domingo? Pasados por agua, me imagino muchos. Durante toda la semana no paró de llover y en algunos lugares estuvo bastante heavy, ¿no? Con granizo, inundaciones. Bueno, a tratar de pasarla lo mejor posible y a tratar este domingo a la mañana de relajar. A nosotros nos encanta compartir esta media hora con todos ustedes, por eso pensamos con la producción, con Pachula, con Alejandra, a ver de qué podemos hablar el próximo domingo. Hablamos muchas veces del bolsillo, hablamos de recreación, de los viajes, de las posibilidades. Les contamos historias de vida, porque ustedes saben que este programa no es solo para los adultos mayores, sino que es para que puedan disfrutar con toda la familia. Y como es para toda la familia, queremos hablar de un tema puntual que tiene que ver con la salud. Y vamos a hablar con una de las personas que primero lo habló en Argentina. Vamos a hablar de la pérdida del olfato que produce el COVID-19 y en algunos casos produce una pérdida total y en otros casos, cuando pasa el COVID, produce una sensación extraña que es una explosión de sentidos. ¿Qué es lo que pasa con este súper olfato? Vamos a hablar con nuestra otorrinolaringóloga preferida, con la doctora Estela Maris Cuevas. Muchísimas gracias. Gracias, Paula, buen Estela, día. por haber venido hoy Muchísimas domingo. gracias. Bueno, fuiste una de las primeras en Argentina que dijo, ojo, atentis, porque la pérdida del olfato significa también COVID-19 y no es moco de pavo. La pérdida del olfato puede generar mucho trastorno. ¿A qué se debe esto? Mira, gracias por lo que dijiste, pero sí, es cierto, fue así, pero es por conocimiento de causa que salí a hablar al comienzo de la pandemia. Y fue justamente porque anosmia, que es la falta cuantitativa del olfato, la falta total y cómo se manifiesta de manera brusca y súbita, se produce solamente en muy pocos casos. Las virosis, que puede ser por un resfrío, no durante el resfrío, porque durante el resfrío uno está con un poco de congestión y nariz tapada y no entra el aire ni tampoco entran los olores, pero sí te puede quedar como secuela y esa es una postviral, o sea, consecuencia del rinovirus que es producida, la patología específicamente es la causa del resfrío, o por la gripe que es producida por el influenza. Entonces el coronavirus no podía quedar afuera. Otra de las causas son los traumatismos, un golpe anterior o posterior y uno se puede quedar sin olfato. Y otra de las causas son los tumores, en donde también la pérdida es se manifiesta de manera súbita. En el caso del coronavirus, lo que hace es lesionar a un receptor que forma parte del epitelio olfatorio y más específicamente de la célula olfatoria o primer neurona, que es la única neurona que está fuera del cerebro. Entonces, cuando el aire que conduce los olores quiere ponerse en contacto con esa célula tiene lastimado el receptor. Por eso es que se perdió el olfato de manera abrupta. Claro. Otra hipótesis muy fuerte es que la célula que está al lado es la célula de sostén o sustentacular, que tiene muchos anfitriones, que son los receptores, los ACE, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, que recibe al coronavirus. Entonces lo recibe porque hay un montón y ahí es donde se produce la tormenta de citoquinas. Se empiezan a liberar todos los mediadores inflamatorios. Se inflama de tal forma esa célula que incluso contagia a la de al lado, que es la célula olfatoria o primer neurona. El olor quiere pasar y tampoco no puede. pasa, porque el olor tiene que ir al cerebro, que es el lugar donde nosotros olemos. A ese punto quería llegar, Estela, Ok. porque vos decís, bueno, ante un resfrío uno tiene mucosidad, está congestionado y demás, no puede pasar ningún tipo de aroma. Pero cuando esa mucosidad se va, uno tiene la nariz destapada, por decirlo de alguna manera, y de esa manera podés volver a sentir y a tener olfato. Pero con el COVID no depende de la mucosidad, ¿no es cierto? Depende directamente de que hay un receptor que no está logrando captar ese olfato. Entonces, ¿cuándo la persona tiene que comenzar un tratamiento de rehabilitación? ¿Hay rehabilitación para el olfato? Sí, hay rehabilitación y hay tratamientos. El problema es que no solamente las personas pueden quedar sin olfato y permanecer sin olfato, sino que la gran mayoría de los pacientes recuperan, están ya en una hiposmia, que es una alteración cuantitativa, pero no es total, sino es parcial, y ahí los pacientes refieren que sienten olores COVID. Son olores diferentes a los que uno conocía. Y después, cuando pasa el tiempo y por ahí la gente no consulta, ya viene a la consulta con otra referencia, con las disosmias, que son las distorsiones olfatorias, donde el paciente siente que hay un olor, pero el olor es totalmente desagradable.
Y como el olfato da el sabor, también lo que come la sabe a feo y muchas veces lo refiere como a podrido. Y también aparece muchas veces la heterosmia, es la presencia de un olor ante la inexistencia de ese olor. Lo que más refieren es el olor a cebolla o la presencia de olor a quemado. Entonces uno busca los testimonios, no hay nada. Y después lo dijiste muy bien recién, de manera coloquial, al superolfato. Hay un grupo que se manifiesta solamente en mujeres y la gran mayoría son climatéricas o menopáusicas, o sea que yo creo que tiene que ver con el trastorno hormonal, que presentan un umbral muy chiquitito con respecto a los olores. Así como está el umbral del dolor, yo por ejemplo tengo un umbral del dolor muy alto, me tiene que doler mucho para que yo me queje. Estas personas, ante la mínima presencia del mínimo olor que puede existir en la casa, sin entrar en el medio ambiente, se siente muy mal, porque lo siente de manera sobreelevada y eso le trae como consecuencia un montón de problemas, como por ejemplo las migrañas, cefaleas, vértigos, náuseas, y aparte vómitos. No poder desarrollar una rutina cotidiana, ¿no? No, No poder usar sí. perfume, desodorantes, cremas, Sí. absolutamente nada. En realidad Productos de limpieza. con las disosmias en general, lo que yo indico es que pongan la casa en blanco, que esté en neutro, que no haya ningún tipo de olor. Claro. Incluso cuando limpian, que se limpie con agua y lavandina agua o vinagre o bicarbonato de sodio. Y la ropa cuando se enjuaga también, cosa que no exista olor. Lo que pasa es que esto lo puedes hacer dentro de tu casa. Ahora, si salís al medio ambiente, los olores... la calle está lleno. Lo que pasa es que los olores están invisibilizados. Ahora, Estela, ¿cuál es el tratamiento? Mira, en un comienzo lo que se indica es, como hay un tercer grupo de células, que son las células basales o células madre, que en algún momento se van a dividir y van a formar parte de las que se murieron, esas células necesitan fuerza. Entonces lo que se indica son neuroregeneradores y también complejos vitamínicos. Van a tomar el olor, pero ese olor, una vez que están ya en el cerebro, en lugar de ir por el tracto olfatorio, que para que se entienda es como que va por una autopista para llegar al rinencéfalo, que es el lugar donde se huele, como hay muchos mediadores inflamatorios, se desorientan y está la del GPS y en lugar de mandarte por la autopista, van por otro lugar, van por un atajo. Entonces ahí es que aparecen estas señales que conducen los olores, pero por caminos diferentes, y aparecen estos olores y estos sabores confusos o erráticos. Y ahí es donde uno tiene que hacer un estudio que se llama olfatometría, que te va a decir exactamente dónde estamos, porque lo que el paciente refiere no deja de ser subjetivo. Entonces, una vez que tenemos ese resultado, se indica la rehabilitación. ¿Y la rehabilitación es extensa? No, vos sabés que la rehabilitación anda súper bien, se la conoce desde el año 2009. El pionero fue un otorrinolaringólogo que es alemán y que se dedica pura y exclusivamente a estudiar las alteraciones olfatorias y empezó a hacer este estudio en los traumatismos. Vos tenés que elegir olores que resultan generalmente de la olfatometría. Y generalmente yo comienzo personalmente con esos olores que al paciente le trajo una satisfacción, que vos lo ves en la cara, en las facies. Por ejemplo, se le presenta un olor, él toma un olor y capaz que ese olor puede llegar a ser la menta. Y como los olores evocan recuerdos de lugares, de situaciones o de personas, inmediatamente viene el recuerdo de cuando uno era chico y te ponían la menta o el alcanfor. Entonces, lo que yo le pido es que compren 4 frasquitos recolectores de orina, que pongan ahí adentro este olor, por ejemplo, y que hagan el ejercicio. Entonces, tiene que estar el paciente, el olor y el recuerdo, la memoria. Claro, para que vuelva. Olerlo, porque de esa manera se va a estimular al rinencéfalo. Es un tratamiento que no depende tanto de la farmacología, sino mucho también de la voluntad del paciente, sí, ¿no? Sabés que de la constancia. Es así como lo decís y está muy bien descrito, porque yo le digo, bueno, yo soy tu guía, pero a partir de acá va a depender de tu garra y de las fuerzas que le pongas. Estela, te quiero cambiar de tema, porque esta semana se habló mucho de la tartamudez, ¿no? Y eso tiene que ver por el ganador de este concurso de cantantes, ¿no? Por Benítez en particular, que tiene tartamudez y que canta de una manera increíble, y entonces ahí comenzó todo el mundo a hablar. Pero ¿qué pasa? Aquellos que tienen tartamudez pueden igualmente cantar. ¿De qué se trata? Mirá, no es una enfermedad, por eso no se habla de cura. Mira, en un principio te tengo que felicitar porque lo dijiste muy bien. Son personas con tartamudez.
no se tiene que hablar de tartamudos Ujú. porque entraríamos ahí en un bullying, ¿no es cierto? No es una enfermedad, como muy bien lo dijiste, sino que se trata de una dificultad y en realidad se trata de un desorden involuntario que tiene un soporte neurológico. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos un cerebro que tiene dos partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Este grupo de personas que tienen la tartamudez se bloquean al comenzar a hablar generalmente, tienen repeticiones, tienen vacilaciones o tienen prolongaciones en ciertas sílabas o palabras. El hemisferio derecho es el hemisferio de las figuras, de las formas y es el del talento y el de la creatividad. Es todo lo artístico. Ujú. En cambio, el hemisferio izquierdo es el del lenguaje, el de la escritura, el del razonamiento y el de la lógica. En este tipo de pacientes o en este tipo de personas que tienen la tartamudez, el hemisferio derecho sobresale a este. Entonces, al tener el bloqueo Claro. y al presentar talento, ellos hablan o cantan sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, porque sienten placer al cantar o al dar claro, una no están oratoria. presionados, digamos. No están presionados ¿Puede para aparecer en nada. adultos mayores Sí, la tartamudez? ¿sabes que Porque sí? por lo general se habla que aparece en la edad en la que se comienza a hablar. Pero Sí. puede aparecer en adultos mayores. ¿Qué lo desencadenaría? Mira, primero hay estadísticas de que el 5% se dan niños y generalmente aparecen entre los 2 y 6 años, pero hay un 1% que se da en los adultos mayores. Y generalmente este tipo de personas que tienen esta dificultad tienen un antecedente genético, que de hecho este chico, Francisco El padre, Benítez, ¿no? ¿Verdad? su padre tiene también tartamudez y también tiene movimientos involuntarios de la cara. No sé si lo viste, que también tiene Sí. un movimiento involuntario. A eso le tenés que sumar también, en realidad la causa no se sabe exactamente cuál es, pero pareciera que la genética también juega un rol acá. Y hay un montón de personas en el mundo, hay cerca de 70 millones en el mundo y 3 millones están en Estados Unidos. Pero se da más en varones que en mujeres. De algo zafamos. La relación es 4-1. Pero bueno, lo importante es que también ellos tienen un día, que es el Día Internacional de la Tartamudez, que se celebra el 22 de octubre, y la idea es tratar, y esto viene muy bien, para tratar de visibilizar Claro. esta dificultad que Y tienen. para los adultos mayores también, por supuesto, hay tratamientos, Sí, hay sí. terapias. ¿Sabes que sí? Mira, esta es una patología que generalmente Digo, en el porque caso... muchas veces el adulto mayor empieza a perder la voz, ¿no? También, Empieza a ese es- perder la voz en la mesa, ya no habla tanto. Mira. Cuando empieza a perder la audición, quizás también no se vincula con esa falta de si no escucho bien, entonces no me expreso, no hablo, no sé bien qué me dijo. Mira, en el caso de la tartamudez, que es el bloqueo al comenzar a hablar, se da en los adultos mayores, pero el porcentaje es muy chiquitito y capaz que en ese caso tenga que ver algo emocional. Ujú, Capaz a que en estar el atentos caso ahí. del adulto mayor. Algo emocional, el nido vacío, se fueron los hijos, capaz que algo de eso puede pasar. Pero el adulto mayor, y más aún en el contexto que estamos de pandemia, se empieza a aislar, pero hay un motivo por el cual se aísla. Porque a partir de los 65 años empezamos con la presbiacusia. Así como tenemos presbicia Ujú. y tenemos presbiosmia, porque también el olfato se empieza a perder, entre los 60 y 65 años aparece la presbiacusia. Empezamos a escuchar menos. Sí. Por un lado nos viene bien, porque escuchamos lo que queremos. El oído selectivo, ¿no? O sea, O- escuchamos lo que queremos. Es cierto, pero en el Pero adulto... ¿qué pasa cuando queremos escuchar y no podemos? En el adulto mayor, en cierta forma se agrava algo, porque el adulto mayor empieza con algunos inconvenientes y si vive con su pareja, con su familiar más cercano, que es el marido, porque los hijos se fueron, quizás su marido también esté con una presbiacusia. Entonces la comunicación se vuelve bastante engorrosa. Primero, la presbiacusia lo que hace es no discriminar. Entonces, cuando uno le está hablando, capaz que se confunden. En lugar de decir, vos decís gordo y capaz que el otro escucha sordo. Ujú. Y ahí empieza también una discusión en la pareja. Claro, ¿Eso trae qué problemas hace? en lo cotidiano, ¿no? En Trae problemas sociabilizar. y también en la calidad de vida y en la sociabilización, Claro. como lo decís, porque vienen los hijos y le dicen, no, mamá, no te puedo estar diciendo cada rato lo que te quiero decir y vos no me Claro. entendés. ¿Se recupera la audición o estamos hablando de que se va perdiendo y no hay una recuperación con medicamentos? ¿Pasaríamos a un audífono? ¿Cómo serían los Mira, la tratamientos? presbiacusia es fisiológica, así como la presbicia.
en algún momento necesitas anteojos y en algún momento la presbiacusia fisiológicamente se pierden células y aparece. Pero después puede haber también casos en donde el paciente tiene hipoacusia, disminución de su audición por otros motivos. Claro. Entonces, el oído interno, que tiene células o neuronas, células ciliadas, puede sufrir de alguna patología y en ese caso necesita también la ayuda de un otoamplífono. Y en el caso de la presbiacusia también, porque vos lo que le tenés que sacar al paciente es todos los ruidos de alrededor y dejar solamente la voz del que convive, por ejemplo. Te lo pregunto porque seguramente muchos adultos mayores nos están viendo y dicen, no, bueno, pero quizás tengo cera en el oído, no estoy escuchando bien, voy a esperar a la semana que viene, y así van pasando las semanas y así van pasando los meses y cada vez escuchan menos, ¿no? No es que se recupera la audición, hay que ir a un otorrino, Sí, hay que hacer el consulta. testeo. Quizás sí hay cera en ese oído, que sería algo muy común. Es que lo primero, eso quita audición. ¿sabes qué? Lo primero que hay que hacer, y en el contexto, insisto, de la pandemia, vienen muchísimos pacientes solamente con cera, tienen un tapón de cerumen impactado porque han dejado de ir al médico, no fueron a hacer sus controles habituales. Entonces lo primero que tenés que hacer es sacarle el cerumen. Por ahí el paciente escucha no del todo bien, pero puede comunicarse. Mejor. Entonces, el segundo paso sería pedir un control audiológico. Dentro de eso está la audiometría y un par de estudios más. Y muchas veces hacer la selección de audífonos. Y bueno, ahí sí nos encontramos en un problema porque los otoamplífonos tienen un precio bastante es complicado, especial. Sí. Entonces, bueno, para eso estamos los hijos. Hay obras sociales igualmente que lo cubren, ¿no? Obviamente, sí, generalmente cubren una parte, pero bueno, para eso estamos los hijos, para tratar de brindarles la mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores. Y también tienen una carga muy negativa los audífonos, ¿no? El adulto mayor siente que si usa audífonos ya pasó. No, está jugando en otra liga ya. Sí, sabes que diferente. Sí. En realidad no sé por qué tienen tanta mala fama. Generalmente lo que pasa es que también vivimos más tiempo. Vivimos más años, hay gente que vive 100 años, 104 años y la calidad de vida dentro de todo está bastante bien. Hay adultos mayores que están muy bien, entonces esos adultos mayores por ahí son muy coquetos y no quieren usar el aparatito más allá de que tenés desde un Fiat 600 hasta el de alta gama. Pero bueno, sí hay cierto rechazo a sentirse un poco más grande cuando uno indica un otoamplífono. Para ir terminando, Estela, porque ya sabemos que tenés la agenda, ella hasta los domingos tiene la agenda muy ocupada. Quiero hablarte en particular del audífono y de las personas que se colocan el audífono y durante 10 años no le hacen un control, un chequeo. Sí. No porque no me sirve, no porque... Tiene que tener igualmente un control con un otorrino, ¿verdad? Para ver si eso está bien, si el volumen está bien. Es cierto, hay que calibrarlo y aparte el audífono tiene que ser el indicado y el indicado también depende muchas veces del audiólogo. No hay que comprar el que te recomendó tal porque se lo compró sin receta y le fue bien, como los lentes. Claro, eso que venden a través de internet, todo eso no hay que comprar porque el conducto auditivo también hay algunos que son muy sinuosos, no cualquier aparatito entra en el conducto auditivo y tiene que ser el que realmente el paciente necesite, porque por ahí uno es como un otoamplífono resulta como un tapón y en lugar de darle beneficio le da... Te perjudica. Sí, es diferente y le perjudica. ¿Y sabes qué? Sí. Permitime también decir que el uso del barbijo, que es obligatorio y va a seguir, es una barrera. Entonces el adulto mayor hoy por hoy está esforzándose para hablar. Nosotros también, pero el adulto mayor ya las cuerdas vocales pierden la tonicidad. Es un músculo que pierde fuerza. E incluso cuando el adulto mayor tiene mucho una secreción nasal que es un moco retronasal, ¿no? Entonces le cuesta hacer esto que es poder aclarar la voz. O muchas veces también puede tener una tos que no tiene tanta fuerza y aparece la disfonía. Con el uso del barbijo esa disfonía se incrementa y la voz sale más baja. El volumen. Si a eso vos le sumás, que encima escucha menos, estamos frente a un problema con el adulto mayor que nos necesita. Hay que ocuparse, no preocuparse, pero hay que ocuparse muy mucho y consultar a los especialistas, consultar al otorrino, no automedicarse, no comprar cosas en la farmacia sin receta porque te puedes complicar mucho más la salud. Gracias, Estela Maris Cuevas. Paulita, muchísimas gracias amable, por haber venido. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros nos vamos a un muy breve corte, ya estamos de vuelta en un ratito nada más, así que vayan al baño, preparen
prepárense un mate, prepárense un cafecito, relájense, porque no me olvidé y les voy a decir el cronograma de pago en el próximo bloque. Y además, ¿qué pasa con aquellas personas que cobran pensión no contributiva para madre de 7 hijos? Tienen el cobro de la tarjeta alimentar, también se los voy a estar contando. Pablo, sos una gesta. Y se quedaron pensando, ¿no?, en lo que les dije de la tarjeta alimentar para aquellos beneficiarios de la pensión no contributiva madre de 7 hijos. Bueno, quienes cobran esta pensión a partir del mes de septiembre van a comenzar a cobrar también la tarjeta alimentar con un cronograma de pagos. Pero no es para todos los que tienen este tipo de pensión. Es para aquellos beneficiarios que tienen hijos menores a 14 años. Esa es la clave entonces y la diferencia para cobrar la tarjeta alimentar. Van a cobrar entonces 6.000 pesos aquellos beneficiarios que tengan un solo hijo menor de 14 años, 9.000 pesos los que tengan 2 hijos menores de 14 años y 12.000 pesos quienes tengan 3 hijos o más también menores de 14 años. A partir entonces de septiembre, y ya queda establecido, también aquellos que cobran pensión madre de 7 hijos cobran esta tarjeta alimentar y ya les he comentado entonces los diferentes montos. Pero ¿qué les parece si les hablamos a los jubilados y los pensionados que quieren saber cuál es el cronograma de pagos para este mes, para el mes de septiembre? Mirá, vamos a ir a la pantalla y vamos a compartir entonces cuál va a ser el cronograma de pagos que ya comenzó el miércoles 8 de septiembre, aquellos documentos que terminan en el número 0, y les hablo a los jubilados y a los pensionados que cobran menos de 29.135 pesos. El jueves cobraron los que terminaban en 1, el viernes los que terminaban en 2 y el próximo lunes 13 comienzan a cobrar los que terminan en el número 3, el 14 en 4, el 15 en 5, el jueves 16 los DNI que terminan en el número 6, el viernes 17 los que terminan en 7, el lunes 20 los DNI que finalizan en el número 8 y el martes 21 los que terminan en 9. Y ahora les hablamos a los jubilados y pensionados que cobran más de 29.135 pesos. Aquellos que cobran más comienzan a cobrar directamente el día miércoles 22 de septiembre, los que terminan en 0 y 1. El jueves 23, los que terminan en 2 y 3. El viernes 24, los que terminan en 4 y 5. El lunes 27 en 6 y 7 y finalmente los que terminan en 8 y 9 van a cobrar el martes 28 de septiembre. Y recuerden, es muy importante que la fe de vida o la supervivencia está dada de baja, está suspendida hasta el próximo 31 de diciembre, con lo cual el dinero que deposita ANSES queda depositado en su cuenta de seguridad social y aunque ustedes no hagan ningún trámite y no realicen compras, yo sé que el bolsillo está flau y que todos van a sacar la plata, pero igualmente lo decimos, porque hay muchos que no sacan todo el dinero, que por suerte comenzaron a utilizar la tarjeta de débito, que es tan importante para que no pierdan tiempo en el banco, para que no tengan el dinero en efectivo todo encima o en sus casas. Es muy importante que utilicen o las billeteras virtuales o la tarjeta de débito, pero si quieren ir a retirar el dinero no hay ningún problema y no hay fecha tope para retirarlo, ¿sí? No va a volver el dinero ANSES porque la fe de vida sigue suspendida hasta el 31 de diciembre. Si quieren nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, en Conexión Jubilados y también a través de la web de Conexión Jubilados que lo están viendo en el graph. Si ingresan a la web pueden ir pausando los videos, las entrevistas, los tutoriales, las columnas, las historias de vida, estos cronogramas de pago que acabamos de compartir con ustedes. Lo van pausando y van viendo ahí si yo fui muy rápido con la explicación o fui muy rápido con las fechas. Si ponen pausa, se toman todo el tiempo que ustedes tienen y quieran y toman nota y vuelven a compartir las entrevistas. Esperemos que hayan disfrutado muchísimo el programa. Nosotros realmente lo disfrutamos y es un placer entrar a la casa de todos ustedes los domingos por la mañana. Que tengan un rico almuerzo y disfruten lo que resta del fin de semana. Nos vemos el próximo domingo, 9:30 de la mañana, por Canal 9 aquí en Conexión Jubilados.